Bien, el estilo de redacción APA, como ustedes pueden ver acá, es un estándar de la Asociación de Psicólogos, en las cuales nos indica cómo debemos redactar un documento, puede ser una investigación, una monografía, un trabajo cualquiera que ustedes realicen, cómo se debe realizar, cómo citar, cómo hacer referencias bibliográficas y los demás pormenores. El Word tiene una ficha de referencias donde ya nos dice el estilo que queremos usar. Dentro de los estilos tenemos APA, Chicago y varios estilos que automáticamente nos puede ayudar a trabajar rápidamente el mismo Word. En este caso vamos a usar APA sexta edición, que viene con el Office 2013. Bien, lo primero que vamos a hacer acá es seleccionar todo el texto. Es recomendable usar tipo de letra Arial o si no Times Roman. Ya en este caso voy a usar Arial, o puede ser el estilo de texto Times New Roman, que está por acá también, ¿no? A este de acá, cualquiera de los dos. No utilicen otros estilos de textos, generalmente es muy recomendable usar esos dos. El interlineado tiene que ser espacio doble o en su defecto espacio y medio, de preferencia espacio doble. ¿Ya? Bien, yo voy a poner espacio doble. Vamos a justificar también los márgenes, título al medio. ¿Listo? ¿Cuánto deben ser los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho? En diseño de página podemos ver acá en márgenes estamos usando ahorita el normal, que es superior 2.5, izquierdo 3, derecho 3, inferior 2.5. Está bien, 3 es suficiente para que acá se pueda hacer un empastado o se pueda poner en un folder y todo eso. No es recomendable usar menos de 3 centímetros en el margen izquierdo. Si lo van a recorrer mucho, cuando van a querer empastar o poner en un folder, ¿qué va a pasar? Toda la letra no se va a ver, ¿no es cierto? Por eso. Entonces lo dejamos como está acá. 3 izquierdo, 3 derecho, 2.5 superior y 2.5 inferior. Listo. Hasta ahí ya tenemos nuestro texto más o menos que de internet copiado. No se olviden de poner los títulos, los subtítulos, enumerar con sus respectivos números, poner una numeración. ¿Listo? Si es que tienen un subtítulo sería 6.1, 6.11, 6.2, 6.22, de esa manera. A ver, por ejemplo, acá voy a forzar un poquito. Acá es 1, acá tengo 2 y de repente esto va a ser 2.1. Entonces voy a hacer para el ejemplo, esto va a ser 2.1 y es un subtítulo de esto de acá, está dentro de esto. Y de repente esto va a ser 2.2, 2.1 punto, así sería, ¿no? 2.2. Listo, y ahí va, en este orden. ¿Listo? Y también los textos traten de ordenarlo para que sea de una mejor manera. Pueden usar viñetas, numeraciones y todo lo que ustedes deseen para este formato. Ya, la idea es que el texto sea bastante agradable. Acá por ejemplo este ejemplo se ha quedado solo, tendría que bajar abajo. Los títulos no deben quedar solos. En muchos trabajos siempre cometen este error, o sea, el texto del título está abajo y el título se queda arriba. Ese es un error también que no se admite en formato APA. O sea, si es que el título se queda en otra hoja y el texto en otra hoja, hay que bajar el título a la siguiente hoja. Ya tienen que bajar el título a la siguiente hoja. No puede estar un título solito en una hoja sin su texto. ¿Qué más nos pide el formato APA? Nos pide lo que es la bibliografía. Acá voy a poner 8. 8 voy a poner acá bibliografía. Vamos a hacer ahí la bibliografía. ¿Listo? Acá. Bien, empezamos usando referencias. Miren, observen esta parte. Voy a administrar fuentes y voy a agregar acá nuevo y voy a agregar las fuentes para mi bibliografía. ¿Listo? Pueden ser ¿de dónde han sacado ese contenido para hacer su trabajo? Puede ser un libro, una revista, un periódico, un informe, un sitio web, puede ser un medio electrónico, una grabación, una película. Todos esos son evidencias para hacer su trabajo. Pueden sacar de ahí. Digamos que yo he sacado ese texto desde un libro. Esto ahí va el libro. Tengo que poner el nombre del autor del libro. Vamos a usar el internet para buscar libros rápidamente. Ojalá que esté veloz. Vamos a usar el Google. Podemos usar el Google Docs. Google Books, libros. Y voy a buscar ahí un libro de estilo APA. A ver, rapidito vamos a buscar. Listo, acá buscar uno que diga estilo APA. Y vamos a agarrar un libro de referencia. Digamos que yo me he guiado en este de acá. Guía práctica para realización, manual de estilo y publicaciones. A ver, esto de acá. En este libro.
Manual de estilo de publicaciones americanas es el libro. Manual, es un manual y tenemos que saber quién es el autor y todos los demás datos, ¿no es cierto? A ver, acá hay uno que dice App Style, podemos también usar esa, para que esté más claro. Listo. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Tiene el autor por acá o no? A ver, vamos a buscar. A lo mejor abrimos el libro de una vez. Comentarios, reseña completa. A ver, vamos a ver. Acá hay una opción que te sale para incluso para sacar la bibliografía. En el mismo Google Books te bota la misma bibliografía. No está completo su reseña de este de acá. Son comentarios. Acá vamos a poner más. Listo. Bien, acá no se nota mucho, pero debe tener un autor y un eco, ¿no? Ya, bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, a ver, rápidamente, una vista previa, acá tiene este libro, vista previa, acá podemos ir, ahí está, una vista previa. Entonces acá nos está dando una vista previa, acá sí podemos ver, miren, el autor, el título y todos los demás datos. Ya, entonces empezamos por el autor, está un poco difícil de escribir. Peggy Autumn, acá escribo, autor, es Peggy Autumn, digamos ahí. Hasta ahí va. Y bueno, el título del libro es, voy a poner acá APA the Easy Way, ¿no? El camino fácil, diría, ¿no? El camino fácil. APA de el camino fácil, dice, ¿no? Ya está. ¿De qué año es este libro? Nos pide el año. Todos esos datos debemos tener del libro. ¿Dónde está el año? Acá está. ¿De qué año es? 2010, ¿no? Ponemos acá año 2010. ¿De qué ciudad? ¿En qué ciudad se impreso este libro? ¿De dónde fue? Acá también debe estar. A ver, ¿dónde está la ciudad? Manufacturado en Estados Unidos, ¿no? United States, dice, ¿no? Ciudad, bueno. Bien, aunque no es una ciudad, ¿no? Ya está. Editorial, ¿de qué editorial? ¿De dónde salió este libro? ¿De qué editorial fue impreso? Podemos ponerle esto, Bucket College, de repente. Ya. Pero a la vista en algunos dice editorial, Megabyte, editorial, ¿no es cierto? Omega. Entonces yo digamos que le pongo Omega acá. ¿Listo? Fijan todos los datos. Aceptamos y ya tengo mi primer libro registrado ya. ¿Listo? De esta manera todos los libros que están usando pueden registrar. Si es que es una página web, voy a hacer un ejemplo más sobre una página web, un sitio web acá. Digamos que yo he usado internet. En internet he buscado estilo APA, he buscado en internet y he buscado internet estilo APA y bueno, he entrado a un lugar, una página, ya no sé esto de repente, acá hay un estilo APA 2012, ya cualquiera he buscado y me ha parecido interesante esa página donde he entrado, ahí me ha parecido interesante. Quiero ponerle mi biografía. Para poner la biografía, ¿qué nos pide? El autor. ¿Quién es el autor de esa página? Acá tendrá autor. En algunos hay, ¿no? Por ejemplo, para citar APA, American Study Psychology, resumen extraído, sin explicativos, hay que buscar el autor. Algunos lo ponen abajo, algunos no lo ponen también, ¿no? ¿Listo? Acá tenemos otros accesos. Acá hay otro, por ejemplo, otro autor. El autor de esto puede ser, a ver, ¿quién es el autor? ¿Quién está cargando también esto? Ya se está cargando. También pueden usar lo que es Google Académico, donde les aparece con más datos para poder hacer búsquedas, en este caso de ese tipo, ¿no? Google Académico es una herramienta donde ustedes pueden buscar más artículos científicos. Acá vamos a poner estilo APA, con mayor datos, ¿no? Con mayores fechas. Por ejemplo, acá salen los autores, el año y todos los demás datos. Ya también pueden usar esto. Por ejemplo, acá, esta voy a usar, esta de acá quiero usar. ¿Quién es el autor? Acá sale el nombre, ¿ve? Sánchez Mateos,
Delgado Sánchez Mateos, el autor. Yo pongo acá, autor. Delgado Sánchez Mateos. Listo. Nombre del sitio web. ¿Cuál es el nombre del sitio web? ¿Tiene un nombre este sitio web o no? A ver, estoy abriendo esto de acá o esto de acá. Este de acá, ¿no? Nombre del sitio web es Ebesco Host. Ebesco Host. Desde Ebesco Host estamos consultando. Ponen ahí. Ebesco Host. Listo. Nombre del sitio web, ya está. ¿De qué año ha sido este sitio web? ¿Este sitio web de qué año es? ¿En qué año ha sido elaborado el sitio web? Podemos buscar a ver dónde estábamos acá. Este sitio web ha sido desde el 2007, puede ser. 2007. Desde el 2007, pongo acá año 2007. Mes, digamos, voy a poner enero. Y día 1, digamos. ¿Y cuál es la URL? La URL es de esto, toda esta dirección donde han consultado. Ya toda la ruta de donde han consultado. En este caso, ahí. Yo voy acá y yo pego la URL. Listo. Aceptar. Y ya tengo mi bibliografía, dos libros. De esta manera ustedes agregan todos los libros que están consultando. ¿Listo? Agregan de esta manera. Un hito más voy a agregar para que sea poquito, para que no sea poquito. Puede ser, digamos, otro libro, digamos. Autor, voy a inventar acá. Juan Pérez. Título, estilo, APA, en Word 2013, digamos, estoy inventando. Año del 2013. Ciudad de Lima. Editorial Omega, digamos. Listo. Aceptar. Ya tengo 3 bibliografías. Miren, ¿cuál es la ventaja de utilizar eso? Cuando yo quiero hacer la bibliografía, simplemente voy a hacer lo siguiente. Me voy a bibliografía y simplemente hago clic acá. Y ya tengo mi bibliografía ya. Acá. Solo le voy a dar el formato nomás. Le voy a dar en formato de viñetas y ya está. Esta es la bibliografía de la página web consultado. Estos son de los 2 libros. En el formato APA, cuando ustedes utilizan de un solo texto, debe ir el apellido, coma, la inicial del nombre, el año de edición del libro, el título y el editorial. O sea, automáticamente el Word nos da el formato de la bibliografía en formato APA, de todos los libros que tengamos. Y vamos almacenando esos datos, ¿no? Para después usarlo. Para después usarlo. He configurado mi estilo, voy a copiar el formato. Listo. Bien, eso es una parte de formato APA es la bibliografía. Entonces ahí vamos ya. Otra parte de formato APA. Vamos a generar el índice. Antes del texto debe haber un índice, ¿no es cierto? Acá debe haber un índice. Voy a generar el índice, mira, observen. Para generar un índice automáticamente en Word, tenemos que hacer lo siguiente. Primero nos vamos a vista y nos vamos a esquema. ¿Listo? Vista de esquema, yo le voy a poner, esto va a ser mi título nivel 1. ¿Por qué nivel 1? Porque es título principal. Esto también será título nivel 1, le voy a poner. Esto va a ser el número 2, también va a ser título nivel 1. El 2.1 va a ser nivel 2. ¿Por qué nivel 2? Porque es subtítulo, ¿no? Y el 2.2 también nivel 2. Si tendría 2.2.3, ¿qué sería? Nivel 3, ¿ya? ¿No es cierto? De esa manera tienen que organizar. Ya los títulos principales, nivel 1, subtítulos nivel 2, subtítulos nivel 3 y así sucesivamente. Tienen hasta nivel 9 para poder usar los niveles de esquema. Ya, una vez que le dan a todos sus títulos el nivel correspondiente, como estoy haciendo acá, miren cómo le doy los niveles. Cierran vista de esquema, observen acá, atiendan, al final les voy a dar el video. Listo, y voy a poner diseño de página, referencias, tabla de contenidos. Hago clic aquí y pongo contenido y ya tengo el índice. Se me da cuenta, ¿no? De todos los títulos y con su número, en qué página está. ¿Listo? Rápidamente, ¿se dan cuenta? Esa es la ventaja de usar el Word para hacer trabajos. Eso tienen que dominar. Por eso estoy grabando el video para que lo revisen con calma y en su casa lo puedan probar. ¿Listo? Miren, voy a agregar la numeración de página para que vean acá. Acá voy a poner abajo una numeración. Doble clic en el pie de página. Insertar. ¿Dónde está el número de página? En el pie de página voy a insertar una numeración. A ver, ¿cuál numeración usamos? Esto de acá, digamos. Me gusta esto. Listo. Ya le puse una numeración.
El estilo APA, ¿en qué página está el título estilo APA? Está en la página 2, pero acá en mi índice dice que está en la página 1, ¿no es cierto? Está bajado. ¿Qué tengo que hacer? Actualizar tabla y actualizar toda la tabla y automáticamente se va a actualizar. Los títulos pueden cambiar de página a otra página, a las 5 o 6. Solamente ustedes actualizan su tabla y ya van a tener las páginas ordenadas ya. ¿Ya? No tienen que estar haciendo otras cosas o buscando, ¿no? ¿En qué página está? ¿Listo? ¿Qué más tiene que tener su trabajo para la siguiente clase? Aparte de que tenga esto del estilo APA, ¿listo? Debe tener también otras cosas más. Por ejemplo, ya vamos a poner acá una página más y esto lo vamos a mandar a esta página, acá mejor. Listo. Miren, voy a hacer la carátula acá. ¿Cómo tiene que ser una carátula en estilo APA? ¿Cómo debe ser una carátula? Primero debe ir el título, de de la universidad, ¿cierto? Universidad Peruana